Bueno, bienvenidos y bienvenidas a quienes nos acompañan hoy. Yo soy Francisco Landívar, miembro de la Comunidad de Estudios de Filosofía y Liberación. Estamos muy contentos de poder realizar este quinto Congreso de Filosofía de la Liberación en Argentina. Para dar inicio al mismo, hoy nos van a acompañar Beatriz Gentile, rectora de la Universidad Nacional del Comahue, Enrique del Percio, rector de la Universidad de San Isidro, Alejandra Wagner, decana de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Nacional de La Plata, y María Luján Ferrari, directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata. Le vamos a dar la palabra ahora a Beatriz Gentile, que nos estará acompañando virtualmente. Bueno, buenos días a todos y todas. Espero que se escuche bien. La verdad que, bueno, en estos tiempos tan complejos, que haya un congreso de la filosofía de la liberación, un encuentro de trabajo, un encuentro de reflexión, me parece que es auspicioso, valiente y fundamental también, ¿no? Todos como miembros de la comunidad universitaria, de la comunidad científica, sabemos por el momento que estamos pasando. Sabemos que no es solo lo que nos afecta a nosotros como colectivo universitario y de investigación y de extensión, sino que nos está afectando como sociedad, nos está afectando, también podría decir como colectivo humano, en un contexto cultural complejo a nivel nacional, regional y global. Pero bueno, para por ahí centrarnos, ¿no? Uno no deja de pensar qué falta nos haría Enrique Dussel en este momento para leer nuestro presente en alguna clave que a nosotros se nos pierda. Pero solo recordar, tal vez que cuando eso que él escribe en el preámbulo de su Ética para la Liberación en tiempos de la edad de la exclusión y la globalización, él en ese prólogo se hace una pregunta que a mí siempre me pareció un acto intelectual sumamente crítico y reflexivo. Él dice, bueno, cuando yo escribí la filosofía de la liberación en los años 70, de alguna manera esa idea de la liberación estaba pensada en un contexto internacional, histórico, mundial, de donde, bueno, el eje o la contradicción principal era imperialismo y colonia, era de liberación o dependencia, ¿no? Un poco, decía, nosotros pensábamos, la clave de ese presente en aquellos años era esa. Y la pregunta que me hago ahora, él escribe esta ética en el 2001, y en ese prólogo él dice, bueno, la pregunta que yo me hago ahora es si tiene sentido seguir hablando para una ética de la liberación. Si en estos más de 30 años, decía en aquel momento, vale la pena seguir hablando de esto, o pensar o reflexionar sobre la liberación. Y bueno, y creo que la respuesta está en esas más de 600 páginas que él escribe y que él plantea, ¿no? ¿Por qué sí? ¿Por qué sí sigue siendo un tema para repensar? Más que un tema, es una clave de pensamiento, una clave de análisis, pensar al concepto de la liberación como un concepto que va transitando las coyunturas sociohistóricas y culturales. Y ahora nosotros, me parece que a más de 20 años de la escritura de aquel texto, yo venía pensando en esto, ¿no? No solo la vigencia de esa ética de la liberación en tiempos de la globalización y la exclusión, yo le agregaría la pertinencia de una ética de la liberación en tiempos de globalización, exclusión y negación. Y me parece que es tal vez en este momento pensar la negación, que es muy amplio, pero la negación en múltiples sentidos, me parece que nos permitiría también pensar y redefinir y resetear nuestras trayectorias, nuestros
nuestras preguntas, nuestras miradas y, por supuesto, necesariamente todo esto para encontrar caminos, para encontrar una forma de reflexión y de acción, una praxis política, una praxis sin duda transformadora, que creo yo que es lo que siempre nos ha convocado la filosofía y la ética de la liberación. Así que a mí no me cabe duda que este encuentro, que este congreso va a ser sumamente positivo en el sentido de poder pensar, de poder tener nuevas categorías, nuevas lentes, nuevas formas de abordar nuestra realidad, que nos saquen un poco solo del diagnóstico y nos ayuden a enfrentar de alguna forma este momento de negación, no solo de negación de la historia, de negación en sus múltiples facetas, pero sobre todo negación del otro y de la otra, ¿no? Justamente negación del otro y de la otra, base y sustento de toda la filosofía de Enrique Dussel, que es en su categoría de reconocimiento, en su categoría de la otredad y la alteridad, ¿no? Como forma fundante de esta filosofía. Así que yo les agradezco la invitación, les agradezco el tiempo que me dan y yo sé que están con muchas cosas, nosotros acá también en el Comahue, en la Patagonia, y bueno, y saber que estamos juntos y juntas en esto y que seguramente el 23 nos vamos a encontrar dando un enorme abrazo a nuestra universidad pública, a nuestra universidad gratuita, laica, diversa, inclusiva, intercultural, que me parece que es lo que nos merecemos como herederos de esta larga y hermosa herencia que tiene el sistema científico universitario. Así que, bueno, les auguro unas muy buenas jornadas, un espacio rico en trabajo, y bueno, me despido de ustedes esperando que sea muy, muy fructífero todo lo que se trabaje. Muchas gracias por esto. Muchísimas gracias, Beatriz, por haber compartido este momento con nosotros acá para dar inicio a este congreso. Ahora vamos a compartir un mensaje que nos envía el doctor Enrique del Percio, también con motivo de la apertura del congreso. Gracias, Beatriz. Buenos días. Estamos dando inicio al Congreso de Filosofía de la Liberación junto con las Universidades Nacionales de La Plata y del Comahue. Más de 200 inscriptos, me decían, 160 ponentes, más de 100 inscriptos que no van a presentar ponencia pero que van a asistir. Es una maravilla esto, realmente pensar cómo nuclea, cómo convoca la filosofía de la liberación, no deja de, casi diría, de conmoverme. Esto empezó allá por el 2015 en el Congreso de Santa Fe de la Asociación Filosófica de la República Argentina, donde fui por insistencia de nuestro querido, admirado maestro, amigo y tocayo Enrique, que allá en su casa de Coyoacán me había insistido mucho en que fuera a ese encuentro. En aquel momento me emocionó ver la cantidad de gente joven que colmaba el auditorio en el acto de homenaje a Dussel. Les tengo que contar que cuando yo empecé a dedicarme a la filosofía de la liberación a fines de los 90, yo era el único tipo de mi generación que estaba en esto y era duro que todos te dijeran, mirá, si dejás la política para dedicarte a la filosofía, mejor estudiá a Habermas, Dworkin, Rawls, que eran los autores convencionales de aquel entonces. Pero a mí no me interpelaban. Yo había conocido a Dussel gracias a Scanone y a Scanone gracias a Casalla, y ahí veía que esta gente estaba hablando de otra cosa. ¿De qué otra cosa estaba hablando? Bueno, de muchas, pero quisiera centrarme en un punto nada más que tiene que ver con el modo de entender la relación entre individuo y sociedad que parte de la filosofía de la liberación, porque creo que tiene una vigencia y una potencialidad tremenda en función de la realidad que hoy estamos atravesando como sociedad en nuestro país y en el mundo. Ustedes saben que para algunos el hombre, el yo,
es propietario de su cuerpo y de su vida. Ese yo propietario de su cuerpo y de su vida es el que verdaderamente existe. Y la sociedad, la comunidad como tal, no existe. Ese es un yo que decide libremente juntarse con otros, decide celebrar un contrato social. Para ese yo, el valor fundante va a ser la libertad. Yo existo, la sociedad como tal no existe. Recordemos esa frase de Margaret Thatcher. Pero una libertad entendida en el sentido de mi libertad termina donde empieza la de los demás, en el sentido de ver, por lo tanto, al otro como un estorbo a mi libertad. Es esa libertad que señala Freud en El malestar en la cultura, la libertad de aquel que no entiende que para vivir en sociedad tenemos que aceptar reglas gracias a las cuales la vida se hace mucho mejor, gracias a las cuales podemos realizarnos en el marco de una comunidad que se realiza. Del otro lado, vamos a encontrar a quienes piensan que lo que existe es la sociedad, la comunidad, el proletariado, pero el individuo no. Tantos unos como otros insectifican al individuo en última instancia. Para estos, estoy pensando en Stalin, pero también en otros por el estilo, para estos el valor supremo va a ser la igualdad y en nombre de la igualdad no trepidarán en avasallar libertades y derechos fundamentales. Lo que existe es lo colectivo, no existe el individuo. Nosotros, en cambio, partiendo de la filosofía latinoamericana, particularmente de la andina, de la tupí-guaraní, en diálogo con la filosofía bantú y con otras filosofías, pensamos que la relación es anterior a la sustancia, que por lo tanto nosotros somos en relación con nosotros mismos, en relación con los demás, en relación con nuestros ancestros, en relación con la Pachamama, y entonces vamos a partir como valor fundante de aquel valor que nos señala que aquí no hay ningún padre que sea capaz de darnos la ley, ninguna madre útero excepto la Pachamama, pero no hay una madre útero viva con capacidad de decirnos esto está bien o está mal. Es decir, no hay padre, no hay madre, estamos todos en paridad de condiciones y el valor fundante relacional va a ser la fraternidad. Una fraternidad no entendida en el sentido ingenuo con que lo puede entender mi tía Eduviges, que dice cómo me gustaría vivir en un mundo más fraterno donde todos se quieran. Mi tía Eduviges no tiene hermanos, sino estamos hablando de la fraternidad de Rómulo, matando a su hermano Remo y fundando Roma. Estamos hablando de la fraternidad que está en el inicio de la vida humana fuera del paraíso, con Caín matando a Abel y fundando Enoc. Estamos hablando de los hermanos Ashar, peleando entre ellos y fundando el Cusco, o de tupí y guaraní peleándose y fundando la cultura tupí y la cultura guaraní. ¿Qué queremos decir? Que la fraternidad nos habla de conflicto, pero cuando la madre nos dice, cuidado, les dice a los chicos, basta de pelear que no parecen hermanos, está diciendo algo muy importante. Está diciendo que la unidad es superior al conflicto. Si nosotros no entendemos esto, vamos a pensar que o bien que la sociedad es un campo de batalla, que no lo es y por lo tanto no hay forma de llevar adelante la vida en común si pensamos que el que piensa distinto es nuestro enemigo al que hay que eliminar, o peor todavía podemos pensar que la sociedad es un todo armónico y que si hay problemas es por culpa de esos malvados, de los judíos, los mapuches, los comunistas, los peronistas, los sindicalistas, pónganle el título que ustedes quieran. Eliminados ellos, volvemos por nuestros fueros y la sociedad nuevamente va a ser armónica. Si pensamos desde la fraternidad, sabemos que no vale la pena matar a nadie para llegar a esa sociedad armónica porque el conflicto va a estar siempre presente. Pero si pensamos desde la fraternidad, no vamos a acabar ni con la libertad ni con la igualdad, sino todo lo contrario. Si pensamos la libertad sin la fraternidad, podemos pensar en la libertad del león en la selva, que devora a quien él quiere, con la única diferencia de que el león puede encontrar su límite en su propia biología. El ser humano no. Si pensamos en términos de igualdad sin fraternidad, podemos caer en las dictaduras que en nombre de la igualdad han cometido los atropellos que cometieron. Si pensamos en cambio desde la fraternidad, vamos a advertir que como somos en relación y como el conflicto está siempre presente, nunca vamos a llegar a una situación de igualdad plena, pero siempre vamos a poder trabajar por la justicia social, no por un mandato eticista, sino por un mandato ético.
porque queremos realizarnos y porque sabemos que no nos realizamos si los demás no se realizan, y sabemos que no nos realizamos si todo el universo de algún modo no se realiza. Los andinos, cuando hablan de la Pachamama, entienden de qué hablo. Pero, y con esto quisiera cerrar, vamos a tener muy en claro que mi libertad no termina donde empieza la de los demás, porque mi libertad se construye con los demás, porque mi libertad se construye peleando codo a codo con los demás, porque mi libertad nunca es un estado al cual yo llego de una vez y para siempre, sino que mi libertad es un proceso, con sus avances, sus retrocesos. La libertad no es una esencia, no es una sustancia. La libertad es un proceso colectivo, es un proceso de liberación. Queridas compañeras, queridos compañeros, bienvenidos a este congreso, como decíamos, con más de 160 ponentes, con más de 300 inscriptos en total, que nos está hablando de la alegría de trabajar juntos y juntas por la liberación. Gracias. Bueno, agradecemos ahí las palabras de bienvenida de Enrique. Le vamos a pasar la palabra ahora a Alejandra Wagner, decana de la Facultad de Trabajo Social de esta universidad. Bueno, ¿se escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? Bueno, buenos días a todos, a todas. La verdad que es un orgullo. También conmueve, digamos, ¿no? Por las intervenciones tanto de Beatriz como de Enrique, que dan cuenta de un tiempo histórico como el que vivimos, que nos tiene particularmente movilizados, como decía Beatriz, con actividades permanentes de lucha en el caso de esta universidad que aloja el Congreso también, la Universidad de La Plata, de la cual formamos parte. Una universidad que, pensando en este 5º Congreso, que también se hace en memoria de Enrique Dussel, maestro, también lo reconoció como doctor honoris causa, a partir de una postulación que hizo nuestra facultad, la Facultad de Trabajo Social, paso que, ¿no? Entrega que pudimos realizar al propio Enrique el año pasado, en marzo del año pasado, recordaba estos días, por supuesto a propuesta también de quienes han trabajado mucho para este congreso, de la Cátedra de Introducción a la Filosofía, en la carrera que no casualmente está en el primer año, en el ingreso a la vida universitaria de nuestros estudiantes, y no nos parece casual, nos parece muy importante, y bueno, y compartimos ahí con Enrique sus reflexiones, su mirada, tuvimos el placer de manera virtual, pero de comunicarnos, y ese no pudo tener mejor marco, creo, porque era la Semana de la Memoria, un espacio también del cual cumplimos este año 30 años de venir realizando de manera sistemática en nuestra casa de estudios, en donde precisamente rondando los días, la semana del 24 de marzo, lo que hacemos es hacer ceremonias de la memoria, digamos, ¿no? Y bueno, y ir conjugando un poco, trayendo que luchas se reeditan hoy, ¿no? Y qué avances y retrocesos hemos tenido como pueblo. Entonces, desde ese lugar, digamos, desde la búsqueda de justicia, desde algunas marcas que también traemos a la memoria Malvinas, traemos a la memoria disputas geopolíticas que van y vuelven, ¿no? Como ciclos en nuestra América. Así que, bueno, ese fue el marco de la entrega de la distinción del honoris causa y creo que no pudo estar en mejor situado, digamos, ¿no? Yo, digamos, por un lado tenía el orgullo en términos institucionales y por otro lado el orgullo, si se quiere, en términos personales, aunque hablando de esta filosofía creo que nunca es del todo individual y personal, sino también aparece quienes abrazamos esta filosofía,
aparece siempre procesos de clave colectiva, y soy orgullosa graduada de la diplomatura, perdón, de la diplomatura de Filosofía de la Liberación, en un año, en una edición muy especial, que era cumpliéndose los 50 años, ¿no? Así que, bueno, tuve el honor ahí de todavía contar con la dirección del maestro, y bueno, creo que en ese sentido también es un orgullo ser parte de este espacio. Para no irme mucho, una cosa que quería decir, sí destacar, y que la hablábamos en la previa, era agradecer públicamente a Beatriz. También no es casual que ella sea parte de esta apertura, nos honra con esa intervención también, porque agradecerle como congénere y como parte de la comunidad universitaria su intervención en la última reunión del CIN, que creo que fue muy importante para muchos y muchas de nosotras, su defensa, su cuestionamiento, su sentido crítico en un escenario donde era difícil, ¿no? Poder generar una diferencia abierta y clara con argumentación a la autoridad nacional en relación al tema. Así que agradecerle eso muy especialmente. Nos hacen falta muchas Beatrices en esos espacios de discusión, y se lo agradecemos, y no creo que sea casual que ella también sea parte de este espacio y de estas construcciones, ¿no? Bien, yo creo que, digamos, quienes estamos ligados a esta búsqueda de esta filosofía, de estos espacios de construcción, además se nota que somos muchos y muchas, por todo lo que comentaban recién, nos acercamos, digamos, en nuestro caso, compartiendo con quienes transitamos la diplomatura, de muchos puntos de nuestra América también, ¿no? No solamente de Argentina. Había una necesidad un poco de volver a las fuentes, volver a algunas lecturas que por ahí no abundaron en el mundo universitario, ¿no? En las formaciones que tuvimos cada uno de nosotros y nosotras, y volver sobre eso no desde romantizar, sino desde estar buscando herramientas, y buscando, como decía Beatriz, preguntas que nos sirvieran para comprender, ¿no? Esa es un poco la avidez que teníamos. Y en ese sentido también, pensando esto de los saberes de la liberación, ¿no? Tratando de ver cómo nos hacíamos, cómo nos apropiábamos, cómo compartíamos esto de los saberes de la liberación, que definitivamente urge que recuperemos, ¿no? Y que reconstruyamos. Y digamos, algo de ese legado, sobre todo el legado del maestro, se nos aparece hoy, sobre todo, no como verdad revelada, precisamente eso nos han enseñado a poner en cuestión, ¿no? Sino como una posibilidad, digamos, de asumir, sobre todo habilitarnos a la sospecha, a darnos un espacio para la crítica, para esa relación dialéctica, ¿no? Que no pretende reconciliar opuestos, sino construir precisamente instancias otras, ¿no? Que eso es parte de las marcas de esta filosofía. Y también entendiendo que precisamente la filosofía de la liberación surgió en esos escenarios. Un poco lo traía también Beatriz, de qué decía el propio maestro Dussel, ¿no? Respecto a cuál había sido el contexto, qué pasaba a nivel internacional, cómo estaba nuestra región, y bueno, cómo estaban los movimientos sociales y políticos en ese momento, los referentes y las referentas del mundo académico también fuertemente politizados en ese contexto de surgimiento de la filosofía de la liberación, grandes líderes y lideresas populares, entre muchas instituciones de la vida comunitaria que se comprometieron expresa y activamente con su tiempo histórico, ¿no? Algo que es una marca del orillo de la filosofía de la liberación y que reivindicamos. Y bueno, y lo hicieron en favor del pueblo, digamos, ¿no? De los oprimidos, de las oprimidas, de grupos invisibilizadas, y digamos, diría Franz Fanon, los condenados de la tierra, ¿no? Lo hicieron en nombre de eso. Y por supuesto, protagonizando numerosas luchas, ¿no? Cruentas luchas.
hablábamos de la Semana de la Memoria, hablamos de nuestros 30.000, pero cada rincón de nuestra América tiene esas marcas, ¿no?, que compartimos, a sangre y fuego, decimos muchas veces, resistiendo persecuciones, censuras, tortura, cárcel, desaparición forzada y tantas otras formas de la crueldad, ¿no?, y de las violencias que han caracterizado nuestros territorios. Y se gestó esa filosofía un poco al calor de escenarios de profundas injusticias, porque eso es lo que originó, ¿no?, esta movilización. Que la verdad es que esas injusticias, y lo traían recién también quienes me antecedieron en la palabra, se reeditan una y otra vez en nuestra región, ¿no? Y bueno, y por supuesto, ¿no?, hay una persistencia de acciones de colonización, neocolonización y todas las formas y prácticas de perpetuar culturas de la dominación. Entonces, son digamos, si uno repasa un poco algunos de los conflictos con los que convivimos cotidianamente, o convive nuestro pueblo en la vida cotidiana en nuestro propio país, hoy, en nuestro caso, desde el colectivo de trabajo social, con fuertes olas de despido, con sucesivas, denunciábamos en la Semana de la Memoria, y lo decía también Beatriz, negacionismo, revisión de reivindicación del terrorismo de Estado y de distintas formas de violencia, represión, etcétera, etcétera, siguen estando para nosotros en el centro de nuestros interrogantes y nuestro quehacer, ¿no? Entonces, ¿cómo no volver, digamos, ¿no? ¿Cómo no volver a la lectura del maestro? ¿Cómo no volver a las pistas y a las orientaciones que construimos colectivamente desde la filosofía de la liberación? Que tiene y se reedita una y otra vez precisamente por eso del espiral dialéctico que tanto ha marcado tantas veces Dussel, ¿no? Bien, yo no me quiero estirar mucho porque lo que a mí me inspiró venir al Congreso fue volver sobre los apuntes y las lecturas que tuve el placer de transitar en la diplomatura y que son un poco parte de lo que va a hacer a estos días, ¿no? Estos espacios múltiples que hay de compartida que genera el Congreso. La verdad es que siempre discutimos con los compañeros y compañeras también de este espacio que en las universidades seguimos teniendo un desafío respecto de los procesos de colonización pedagógica de las que tanto hablaba Jauretche y otros pensadores o los negados, ¿no? los malditos, diría Galasso, pero digamos, tenemos ahí mucho por hacer todavía. Nosotros hemos hecho y vamos a reeditar nuestro ciclo de pensamiento nacional, popular, latinoamericano. Queremos que esos espacios no estén escindidos de las currículas, necesitamos que esas lecturas, que esos planteos permeen las currículas y no estén como un espacio para unos pocos y unas pocas que siguen apelando, ¿no?, a esas referencias. Entendemos que tenemos un gran desafío todavía y sobre todo entendemos que esta realidad y el avance de estas miradas, de estas construcciones acerca del Estado, acerca de las políticas que hoy están siendo avasalladas, también son nuestra responsabilidad como parte del colectivo de las ciencias sociales, ¿no? Y de aquellos que en muchos casos ocupan esos lugares estratégicos en donde se toman decisiones que hoy nos tienen en vilo o que hoy significan mucho sufrimiento para grandes sectores de nuestra población. Pero también hemos aprendido como trabajo social que solo el pueblo salvará al pueblo, o así lo entendemos y así lo intentamos aportar a construir. Pero claro, un pueblo organizado, ¿no?, un pueblo soberano, un pueblo que tenga un horizonte de emancipación, ¿no? Entonces, bueno, en esa lucha andamos, en esa lucha entendemos que estos de los saberes de la liberación nos pueden dar muchísimas pistas y herramientas. Tenemos la responsabilidad de hacerlas carne, digamos, en cada uno de nuestros espacios. Y bueno, esperamos que el Congreso sirva también en esa línea, ¿no? Y que sea un Congreso de esperanza. Creo que
ese es el mayor anhelo y el mejor deseo que podemos instalar en la apertura de hoy. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Esperemos que podamos ir en esa línea en este contexto, ¿no? Le pasamos la palabra entonces ahora a María Luján Ferrari, directora del Departamento de Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de esta universidad que generosamente nos está alojando ahora en este congreso. Bueno, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. ¿Se escucha? Pongo voz dar clases y se escucha mejor. Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de este 5º Congreso de Filosofía de la Liberación por la invitación a acompañarles. Y celebro este encuentro por varios motivos. En primer lugar, porque me parece que es la ocasión para estrechar lazos académicos con las instituciones que participan en la organización y que han permitido generosamente que esté en el comienzo de estas jornadas de trabajo, sin ser yo una especialista en los temas que nos convocan. En segundo lugar, me parece que este encuentro implica un reencuentro con colegas con quienes hemos compartido y seguimos compartiendo las aulas de la Universidad Nacional de La Plata. Y cuando digo este reencuentro con colegas, quiero decir no solamente con compañeros, con los que he transitado alguna parte de la carrera, sino también con quienes me han formado en la universidad. Con algunos y algunas ya nos habíamos encontrado en diciembre en la universidad, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, en una conversación por el homenaje a Enrique Dussel el año pasado. Pero también celebro este encuentro porque la posibilidad de asistir a este congreso trajo recuerdos personales, en el sentido personal que recién lo mencionaba Alejandra, que también son institucionales y colectivos, de los años en los que yo era estudiante de la carrera de filosofía. En esos años circulaba una pregunta muy frecuentemente entre los estudiantes, y quien se animaba la lanzaba en alguna clase, y cuando digo alguna clase digo cualquier clase. Y la pregunta no era por la posibilidad de una filosofía latinoamericana, sino la pregunta de esos años de estudiantes era por la existencia de una filosofía latinoamericana. Por supuesto que la pregunta por la existencia de una filosofía latinoamericana y las respuestas que cada tanto encontrábamos en aquellos años, algunas respuestas hoy ya no las discutiríamos en este congreso y otras seguramente van a estar en discusión en las mesas y en los paneles. Pero digo que por supuesto que la pregunta y sus respuestas tienen un amplio recorrido y su enunciación implica un horizonte geopolítico y geocultural cuya problematización excede una historia personal. Pero mi recuerdo de esa pregunta que hacíamos en esos años por la existencia de una filosofía latinoamericana, una pregunta que al menos yo nunca me había hecho con claridad cuando inicié la carrera, esa pregunta en mi recuerdo se asocia con la llegada a una ciudad nueva para mí, con una facultad, con un aula de este mismo edificio y con un espacio curricular específico que en el plan de estudios, era el plan 85, no es que cursé en el 85, era el plan 85, figuraba como Historia de las ideas sociales, políticas y filosóficas en Argentina, y cuya primera unidad, curiosamente, se titulaba La filosofía latinoamericana, caracterización histórica y tareas presentes. Una mirada por los distintos planes de estudio de las carreras de filosofía nos devolvería rápidamente una historia completa de ese espacio curricular. Y basta con leer los nombres con que se lo designaba para darnos cuenta de
las diferentes aproximaciones metodológicas, textos y contextos. Los primeros planes de las carreras de filosofía refieren a una historia argentina, sin más. Figuraba como una materia historia argentina, así, sin más. Y según corren los años, nos encontramos con que el espacio curricular llevaba el nombre de Historia del Pensamiento y de la Cultura Argentina, o Seminarios sobre Historia de las Ideas Filosóficas en Argentina. También encontramos un programa de trabajos prácticos que trataba de las bases españolas del pensamiento argentino. Si avanzamos con esa mirada, ahora nos devuelve otra cosa. Nos devuelve la historia de la magnificación de los distintos espacios en los que funciona la pregunta hoy en día. Así, si miramos ahora los estudios, por lo menos dentro de la carrera, nos encontramos con una historia de las ideas sociales, políticas y filosóficas de la Argentina y América Latina, donde se responde desde la perspectiva de una historia intelectual. Encontramos un seminario permanente sobre pensamiento latinoamericano que discute la idea de Latinoamérica desde una idea pluriversal, un núcleo de estudios de género que llevan adelante colegas en el Instituto, en el Centro Interdisciplinario de Investigaciones de Género con una perspectiva transfeminista y decolonial. Pero también nos encontramos con Europa, modernidad y eurocentrismo, o las meditaciones articartesianas de Dussel en los programas de antropología filosófica o de filosofía moderna. Nos encontramos con la reformulación de los textos marxistas que hace Álvaro García Linero en una materia de primer año como Introducción a la Filosofía, o con Mignolo y Rivera Kusikanski para una decolonización epistemológica en filosofía de las ciencias, por nombrar unos poquísimos casos. Es decir, la pregunta dejó los confines de un espacio para dar con la certeza de una multiplicidad de respuestas que se construyen en diálogos y polémicas con múltiples tradiciones filosóficas, teniendo presente la situación latinoamericana. Si analizáramos las causas de esta transformación, del espacio en donde se discute esa pregunta o ya no se discute porque encontró una respuesta certera. Si nos preguntamos por las causas, seguramente son múltiples. Cambios materiales, cambios políticos, cambios institucionales, cambios académicos, esfuerzos colectivos por pensar situadamente, pero indudablemente congresos como estos también entra dentro de esa lista de causas que produjeron este cambio. Y justamente en lo que respecta a la situación, celebro este congreso porque estoy segura de que llega en el momento oportuno. El momento oportuno es el de los tiempos críticos, esos que parecen no querer dejarnos, como decía Dussel en el congreso anterior. Como claramente lo enuncia la filosofía de la liberación, es fundamental articular el pensamiento filosófico con el devenir de la historia latinoamericana. Por eso creo que estos tiempos críticos que afrontamos todos, la cotidianidad que enfrenta la universidad y la ciencia argentina, debería ser el punto de partida para el pensar filosófico hoy. No podemos partir de cualquier otro punto. Hacerlo, diría Dussel, sería ya partir desde el aire, y ahí sí que comenzaríamos a perder pie. Por eso, más que nunca, nos deseo que tengamos las mejores jornadas de trabajo en estos días, porque para cimentar nuestras democracias y para defender con ellas la universidad y la educación pública, ya sabemos de dónde partir. Muchísimas gracias. Nos deseo el mejor congreso. Bueno, muchísimas gracias, Luján. Alejandra, también le mandamos un saludo a Beatriz y a Enrique que nos acompañaron en este inicio del Congreso, pero sobre todo agradecer a quienes estamos hoy acá, ¿no? En este contexto tan difícil, a Nadia y la saludamos.
en este contexto tan difícil que estamos viviendo, ¿no? También a meses de la partida de el maestro Enrique Dussel, ¿no? Que también todo este trabajo que hoy nos lleva a estar acá se origina a partir de su trabajo, ¿no? Así que bueno, agradecemos que pese a este contexto que estamos viviendo de erosión de los valores comunitarios, de ruptura o de erosión de las nociones vinculadas a la justicia social, a la idea de la comunidad, podamos estar hoy acá debatiendo, pensando a ver cómo seguimos de acá para adelante. Así que gracias por estar y nos estaremos viendo en el Congreso.